Lo hemos invitado a Eduardo Dalmaso, profesor en ciencia política, un hombre además especialista en estrategia. Llegó a presidir la Sociedad Interamericana de Estrategia, porque siempre mantenemos con él diálogos que van directamente al fondo de la cuestión y al porqué de las cosas y por qué ocurren en el país cosas como las que están ocurriendo. Por ejemplo, que es como si se hubiera llegado a un límite de saturación por parte de la gente. Quizá en otro momento una fotografía no hubiera provocado el impacto que provocó en la gente. Se desestimó directamente lo que podía llegar a ocurrir quizá con esto y se pensó que estaban absolutamente blindados. Y no ha sido así y hay un nivel de desaprobación terrible, pero no solo eso, sino que hay una creencia en el sentido de que en materia moral estamos muy mal en el país. ¿Es así, Eduardo? Sí, estamos mal, no de ahora solamente. No, sí, venimos, pero a lo que yo digo, que hemos llegado a un punto de saturación ya. Y como la gota que rebasa el vaso, ¿no? Sí. Esa gota que desborda y se precipita todo. Acá hay un tema también ligado a la falta de esperanza, salvo en los, digamos, los más fanatizados de un sector u otro. En la mayor parte de la población y de la clase media hay como diciendo no tenemos dirigencia capaz de hacernos salir de este berenjenal donde siempre repetimos el informe que hizo este excelente economista que hizo recién, lo he escuchado años. Pero hace rato que venimos diciendo siempre el mismo, la misma... siempre la misma bola, con los mismos componentes y las mismas políticas. Exactamente. Oiga, y la capacidad de... Eduardo, y no solo de este gobierno, Ojo, no. Macri hizo lo mismo. Lo mismo. Entonces se habla de la deuda con el Fondo Monetario. Si no tenía la creencia del Fondo Monetario, saltaba por los aires el país, se le había desbordado Pero todo. no te quepa la misma duda, es decir, esos 45.000 millones de dólares tenían razón en decir, esto había que tomarlo. Además, era el último, digamos así, la última puerta a golpear, la última del Fondo Monetario, sabiendo el costo político que había que pagar, que se está pagando precisamente ahora, porque nunca te van a reconocer que eso fue hecho para subsanar todos los desaguisados que se cometieron en el último gobierno de Cristina. Pero eso salta, claro. Y en un momento dado explota en el gobierno de Macri. Como explota en el gobierno de Macri, tiene que acudir desesperado al Fondo Monetario. Exacto. Entonces, el incurso en el problema es él. Él es el presidente. Cuando uno se hace cargo de una presidencia, tiene que saber que este es un país complejo. Tiene que saber que la capital federal no tiene nada que ver con el resto del país. Ni siquiera con Santa Fe ni Córdoba, para decir algo más o menos. Son dos países diferentes. Son dos países diferentes. El otro día estaba escuchando los presupuestos de la Ciudad de Buenos Aires en relación al presupuesto de nuestra ciudad y las diferencias son abismales, no es que un poco más. ¿No? Entonces, esto habría que tenerlo en cuenta. Perdón, sí, una digresión. Adelante. El presupuesto del Teatro Colón. Cuando ves cuál es el presupuesto del Teatro Colón, decimos, ¿cómo? Este es el presupuesto. Sí, hace falta el Teatro Colón, pero resulta que eso lo pagamos todos los argentinos para que lo disfruten los porteños. Así es. Bueno, sigamos con lo que decimos. Bueno, entonces lo que a vos te inquieta es el siguiente, es decir, hay un proceso de pérdida de fe. Porque además en las luchas permanentes, que son legítimas, ¿no? Luchar por el poder, por ser candidato a senador, a diputado, lo que sea, se pierde de vista que el país está en una instancia donde si no hay un acuerdo básico, y que yo le llamo un acuerdo sobre 4 pilares, sobre valores y sobre el pilar de la inversión. Este país no tiene inversión. Y yo no conozco ningún país del mundo que pueda crecer sin inversión, pero para invertir hay que ahorrar. Cuando hay ahorro interno, los de afuera te prestan a determinadas tasas. Cuando no hay ahorro interno, te sacan la cabeza. Es una cosa fundamental, pero esto no es nuevo. No es de Macri. Yo digo siempre, ¿no? Al margen de aspectos políticos, la única tiempo más racional que hubo fue el del 2003 al 2007, cuando teníamos el superávit gemelo, que se llamaba. Sí. Consecuencia de la crisis brutal que vivimos en el 2001-2002. Sí. Pero después como que ya las cosas funcionaban, y empezamos a despilfarrar todo. Lo posterior fue un desastre. Sí. Fue un desastre. Y creo que tiene que ver con nuestra cultura. Si nosotros no cambiamos esa cultura, y para cambiar la cultura necesitamos un cambio en la conducción política. Lo que vos estabas señalando al principio, la representación, lo que todo el mundo habla, significa esa desconsideración de nuestra dirigencia política hacia el resto. Hay una escisión entre el concepto de poder y el concepto de interés de la sociedad. Yo estoy en el poder, puedo hacer lo que quiero. Pero esto es una cultura, no es el tema de un individuo que comete ese tipo de errores. Es cómo se ha conformado. La pregunta que yo tengo es,
Fue tan desastrosa la dictadura y el proceso que vivimos que no hemos logrado que emerja una clase dirigente política con un sentido de proyección. Y creo que tampoco ayuda, fíjate lo que voy a decir, ni la universidad, ¿no? Porque es fundamental, ni la Iglesia Católica por ser preponderante, ni el sector industrial que debería ser el eje. ¿Por qué? Porque la universidad ha fracasado, lo he dicho muchas veces, creo que en algún programa tuyo lo he dicho. Sí, ¿En qué ha sí, fracasado la lo universidad? hemos charlado. En el desarrollo del pensamiento crítico de sus dirigentes y en los valores. ¿Y por qué? Porque no impera en la universidad el pensamiento crítico ni los valores que emerge en la clase dirigente. Los dirigentes políticos, el 90 y pico % son egresados de la universidad. Exacto. Y por lo tanto representan lo que aprendieron en la universidad. No estoy diciendo que en la universidad técnicamente o científicamente no haya desarrollo, estoy diciendo que en el eje de que debe ser la educación para la sociedad civil, para la creación de la política correcta, la universidad fracasó totalmente. Claro, porque hay sectas. Lo que pasa es que en la universidad hay sectas. Absolutamente, absolutamente. Hay menos pensamiento crítico que en el taxista que tomo que interpreta la realidad de la calle. Sí, efectivamente. ¿No? Son sectarismo. Entonces, ese fracaso tiene que ver con la conducción de la clase, tiene que ver con la clase dirigente, si emergen de ahí. Y hay una práctica de la política en la universidad que desmerece todo lo que se dice de la reforma universitaria, que algo sé de eso. Entonces, si no hay una autocrítica en la universidad, no va a emerger otra clase dirigente. Esto es fundamental. ¿Dónde podemos confiar? En los más jóvenes. En los más jóvenes que, viendo el fracaso permanente y reiterado de la conducción política de esa generación que accedió desde el 83 en adelante, empiecen a pensar que hay que rever. Claro, y entonces te surgen tipos como Milei, por ejemplo. Y ese es el ejemplo de la desesperación, de la gente que le pueda votar. Exacto. Porque en realidad te está haciendo, ¿cómo se llama? Figurita de colores, no sé cómo se dice, espejito de colores, ¿no? Ante un sector atribulado que cree que eso es posible. Y eso no es entender la política. Vos, este país no, lo tenés que entender en toda su complejidad. Empecé diciendo que nada que ver la capital federal con el resto del país. Además, tenemos una pobreza del 40 y pico %. En cualquier proyecto hay que ver cómo hacemos frente a eso, que no es solamente el tema de los subsidios. Una economía informal del 50%. Es decir, exactamente en este momento tenemos a un 27% de la población en el país que vive merced de los subsidios del Estado. Y que además, una vez que empieza a vivir de los subsidios del Estado, la cultura es la cultura del subsidio. Con lo cual agrava el problema. Y el hijo de esa gente no tiene la cultura del trabajo, y no es culpa de ellos, pero la culpa es la responsabilidad del conjunto de la dirigencia. Hay que rever eso, hay que exigirles. Yo hablaba con un dirigente hace un tiempo atrás, decía, bueno, está todo bien, pero hay que hacer un plan, y un plan de contingencia, y un plan de alternativas, y hay que hacer un acuerdo. Sin acuerdo en este país, entre los sectores mayoritarios, no hay salida. Lo voy a hacer durísimo para la audiencia, para tu audiencia, no hay salida. Nadie tiene la verdad hay que construirla, pero hay ciertos ejes de esa verdad. ¿Cuáles son los valores que van a imperar la sociedad? Hay que definir los valores que van a imperar la sociedad. En materia de ética, por ejemplo, es algo que la gente ni considera. Y este tema de la foto es lo que está demostrando. Exactamente. ¿Y dónde se reflejan los valores y la ética? En la clase dirigente. Exacto. Ahí nos reflejamos todo, ¿no? Si la clase dirigente no nos enseña, yo me reflejo en ello, hago lo que quiero, o en función. La ética, la moral, tiene que ver con los valores que están funcionando en una sociedad, que están circulando en una sociedad. Y nosotros no hemos dejado de derivar a no tener claros los valores que realmente representan una vida cívica. No los tenemos ni se discuten. Y tienen que ver cómo se interpretan esos valores. Entonces, si eso no se discute a nivel de la dirigencia política, yo que soy un ciudadano común tampoco lo discuto. Y entonces viene el oportunismo, yo también, y el otro también. Entonces una sociedad que no encuentra, empieza a haber un problema de identidad. Cuando se habla de la gente que se quiere ir, no es un problema de incapacidad, los que se quieren ir son los que se ven seguros de sí mismos. No me siento identificado con este país, no me siento identificado con esta sociedad. ¿Por qué no me siento identificado? Porque no sé qué es. ¿Cuáles son los valores que me sostienen? Efectivamente. ¿Cuál es la representación que puedo tener? ¿Cuál es el proyecto? Entonces,
O que no hay futuro para las personas. Además hay cosas concretas, ¿sí? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol del sector privado? Como yo dije en algún programa tuyo, hay que definir cuáles son las industrias que requieren siempre apoyo y las industrias que son competitivas. Ya sabemos que el agro es lo más competitivo que tiene el país, y gracias a Dios. Menos mal. Sí, gracias a Dios, porque si no fuera así, esta situación que describimos es terrible. Pero ¿qué vamos? ¿Qué podemos decir nosotros? Primero podemos decir, yo pido a la Iglesia que no se meta en la economía, sino que se meta en la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es trabajar sobre valores. ¿Qué es la espiritualidad? Pedir que, por supuesto, que se apoyen a los más desfavorecidos. Ese es el rol de la Iglesia. Pero fundamentalmente los valores que tiene que dominar una sociedad. Porque si no, las soluciones que se plantean son soluciones de corto plazo y son sin visión de lo que significa la economía de un país. Claro, la pero estructura de la además economía de un país. se está yendo en contra, un mensaje abiertamente en contra de uno de los pilares básicos de una sociedad occidental como es la propiedad privada. Está el fracaso de Cuba, que he escrito hace poco, no sé si leíste lo que escribí sobre Cuba. Está el fracaso de Venezuela. Dejemos esos países. Está el fracaso de la Unión Soviética. Exacto. ¿Qué más quieren? No, se aferran, por supuesto, el fanatismo ideológico se aferra. Pero hay que trabajar, pero los que estamos a favor de la libertad tenemos que esgrimir un proyecto, tenemos que crearle esperanza a la sociedad. Sin esperanza, si yo no basta con decir estoy en contra de Fernández, o estoy en contra de Cristina, o estoy en contra de Macri, o estoy en contra de quien sea. ¿Cuál es la esperanza que les doy? ¿Cuáles son las herramientas? Hay que empezar a cambiar las herramientas, la articulación, hay que jugarse. Yo no voy a decir, no les voy a dar más subsidios, les voy a decir, vamos a crear un plan que permita ir eliminando los subsidios en el término de N años. N años. ¿De qué forma? Que subsistan un tiempo los subsidios, pero que al mismo tiempo se pueda trabajar. Mientras vas cambiando. O no poder dar subsidios sin que haya trabajo. Si le doy un subsidio, que haga algo. Pero esto es básico. Nosotros hemos perdido esos límites que hace la convivencia de la polis, diría Aristóteles, ¿no? La virtuosidad que doy para que me den. Pero esto tiene que ver con la decadencia de nuestra dirigencia política, que tiene que ver con la pérdida de valores sustantivos en esa convivencia, en esa representación. Entonces es como que sálvese quien pueda. Incluso ya muchos estamos de acuerdo que se pelea por el Estado como una forma de salvarse, lo cual si mi representación política busca estar en el Estado para salvarse, no puedo esperar mucho de esa representación política. Entonces yo le digo lo siguiente, Gustavo, la universidad tiene que rever cómo plantea el tema de los valores, el pensamiento crítico y sus intervenciones, donde hay un eje, un país que no crece, un país que no tiene claro los valores, no tiene futuro. Va a la disgregación, así como lo digo, va a la disgregación. ¿Cuánto demora la disgregación? No lo sé, esos son imponderables. La Iglesia cumple un rol fundamental, las iglesias, si hago mención de la católica es porque es preponderante en el país, pero las iglesias tienen que trabajar sobre los valores, sobre lo que significa la convivencia, lo que significa la honestidad, lo que significa el servicio. Después que me deje la economía los que saben, en el cual va a haber discusiones. Vos vas a tener una visión y yo voy a tener otra, por ejemplo. Pero tenemos que acordar, porque venimos de 50 años de retroceso. Efectivamente, ¿no? eso. Entonces, estos son los ejes que tenemos que trabajar. Y el sector industrial también tiene que trabajar sobre eso, porque el futuro pasa porque haya un Estado civilizado donde los valores sean claros y donde los proyectos se discutan con argumentos y con sentido de futuro. Si no, no hay futuro. Clarísimo, Eduardo. Un análisis descarnado de la realidad que lamentablemente es así. Así estamos en este país.